Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Marismas del Sueño. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que nos escuchen. Aquí estamos una vez más para traer a un autor que nos agrada muchísimo, que es F. Benson. Así es, porque este 24 de julio es natalicio de F. Benson, entonces pues para conmemorar la fecha pues decidimos hablar de algunos de sus relatos. Ya hablamos en otra ocasión de la habitación en la torre y el rostro, y también creo que mencionamos en las recomendaciones para Halloween los relatos de creo que el de la cama a un lado de la ventana o algo así. Entonces en esta ocasión queríamos traer otros relatos, y pues los relatos que tenemos son uno que de hecho Lovecraft menciona en su ensayo del horror sobrenatural, Negotium Perambulante, y otro que de hecho no es prácticamente pues desconocido hasta hace poco en español, que es El hombre que fue demasiado lejos. Así es, ustedes saben que F. Benson para nosotros es un gran autor. De hecho, de los amigos escritores de M.R. James me parece el mejor, la verdad. Aunque hay algunos que son muy buenos, pero siento que Benson fue el más consistente, el más constante, y hacía cuentos muy bien realizados. La atmósfera era maravillosa. Se nota que era una persona que viajaba mucho por Inglaterra e iba a diferentes pueblos, porque los describe muy bien, además de lo físico, es decir, las descripciones del lugar, describe cómo son los habitantes, la atmósfera de estos pequeños lugares que solía visitar. Entonces aquí él nos muestra todavía más el horror en lo cotidiano, el horror en una carretera, el horror en una casa no tan antigua, el horror en una casa que en el metro, en una casa que recién se está comprando. Entonces pues aquí tenemos un horror como más común, aunque claro tiene sus puntos que se repiten, como en el caso de M.R. James. Casi siempre sus protagonistas son profesores que están de vacaciones, o gente que viaja pues por un turismo, digamos, intelectual, para conocer iglesias antiguas, lápidas, cosas así, como tirando más a la parte intelectual, y sus protagonistas pues se ven mezclados en estos asuntos muchas veces. Otras veces son los protagonistas del relato, y pues ahí depende. Entonces es un gran escritor, de verdad. Uno lo empieza a leer y sigue, porque dices, ay no, esto está muy bien, está muy interesante, y dices, quiero otro, y así te vas, porque es un autor muy atrapante, hace muy buenos cuentos de fantasmas. Y bueno, ya había mal mencionado La habitación en la torre, El rostro, creo que hablamos del santuario. El santuario también. Vamos a hablar de estos dos cuentos. El primero es Negotium Perambulans. Es una cita en latín que está incompleta, porque de hecho en el cuento dice Negotium Perambulans in tenebris, que sería algo así como la pestilencia camina en la oscuridad o anda en la oscuridad. Esta pestilencia se refiere como a un ser, a algo, o sea, no es como un mal olor, ni mucho menos, es como lo malo, lo oscuro, lo que encarna la parte contraria al bien, que sería el mal. Entonces pues aquí nos cuentan la historia de un joven que cuando era pues adolescente, preadolescente, yo creo todavía era mucho más jovencito, estaba enfermo, como muchos ingleses del siglo XIX, mediados y finales, pues por toda la revolución industrial, las chimeneas, las fábricas, y aparte pues el clima, que pues no ayudaba mucho. Él estaba muy enfermo de los pulmones, y prácticamente pues ya lo estaban desahuciando, pero al padre se le ocurre que se vaya a un pueblito en Gales, y este pueblito nos dicen que es muy complicado llegar, porque la carretera está llena de piedras. De hecho, los habitantes lo que hacen mejor es atravesar por el mar para llegar a otro lado.
No es fácil llegar y solamente se habla de que tienen una iglesia antigua que no tiene realmente mucho aporte arqueológico antiguo, o sea, es algo así como muy simple. Entonces él dice que a pesar de esto, él amó este lugar porque de niño, cuando se fue a vivir ahí, era libre y feliz, como su tío era su maestro también, el esposo de su tía. Él podía andar todo el día con los hijos de los pescadores, iba al mar, nadaba, andaba en los acantilados buscando nidos de pájaros. Él era un niño feliz. Entonces todo eso lo contribuyó a mejorar muchísimo de su salud. Y ahí también, bueno, sabemos que el tío era un sacerdote, un párroco, que siempre estaba hablando como del infierno y de las cosas que van a pasar cuando la gente muera, si no es buena. O sea, hasta nos dice que tiene por ahí una herencia calvinista donde todo era terrible, malo y demás. Y él dice que había algo que siempre le llamaba mucho la atención. En la iglesia había como unos paneles de madera que separaban el altar del resto de la nave, y ahí se veían varias escenas, pero había una donde un sacerdote estaba frente al cementerio y había un ser que nos dice que parece como una babosa gigante que está tratando de salir, pero el sacerdote la está conteniendo. Entonces, de hecho, de ahí viene la frase, porque así se llama, Negotium per ambulans in tenebris, y ese pestilencia que anda de noche se refieren dentro de la, pues el relieve que está ahí en la mampara, no sé cómo será. Pues en una parte como cerca del altar, ¿no? Pero en sí, que sería como una especie de... Los sitiales, tal vez. No, los sitiales eran para el coro, no, es como, pues literal una mampara que separa. Entonces, bueno, el chico a tratar de averiguar cosas acerca de una persona que vive cerca de la casa de sus tíos, en una casa de piedra, muy cerca de una cantera, y ahí se entera que un hombre que vivió en el pasado adoptó o derribó, no, más bien, él era el dueño del lugar, y él lo que hace es derriba la iglesia, porque allí se hizo la primera iglesia de este lugar. Y como era bastante ateo y una persona así como muy obstinada, incluso agarra la mesa del altar y la usa para sus comidas. Pero ocurre que este hombre, que vivió hace ya bastantes años, le tenía muchísimo miedo a la oscuridad, pero muchísimo miedo. Siempre quería las luces, que alguien estuviera cerca, y un día algo lo ataca y lo deja en los huesos, a pesar de que nos dicen que era un hombre grande, fuerte, fornido. Queda literal en los huesos como si algo lo hubiera chupado. Y ahora, en la época en que el que nos cuenta la historia es niño, todavía hay un hombre que es casi la misma calca del otro. Se fue a vivir a ese lugar, pero es muy solitario, no tiene ninguna relación con nadie. De hecho, se enoja porque un día el vicario lo va a ver, y parece tenerle mucho miedo a esta mampara de madera donde está este dibujo, y un día se va y lo hace trocitos, lo corta completamente. El vicario se enoja y dice que lo va a ir a demandar, y el otro le dice que para que vea que él no es supersticioso, pero al contrario, vemos que está aterrado por ese relieve, ese dibujo. Y cuando el vicario regresa, pues para ver los daños exactos, para ir a hacer la denuncia y todo, la mampara está igual, idéntica. Estas tablas de madera están todas en su lugar, como si nunca las hubieran roto, como si nada. Entonces ahí es cuando el vicario se da cuenta que hay algo más, que hay algo que está castigando a la gente que ocupó ese antiguo lugar donde era la iglesia, y sobre todo que en su necedad mantenían la mesa que servía de altar, y
este otro señor también lo utilizaba como para comer y demás. Entonces, pues ya sabemos, la historia nos dice que este hombre, pues, a pesar de que el chico no se da cuenta, años después se entera que le pasa lo mismo. Bueno, es otro al que le va a pasar algo parecido. A este señor también le pasa lo mismo que al anterior. Entonces, pues ya el cuento nos trae varios años después, como 20 años después, cuando él ya grande decide volver. Ya murió el tío vicario, ya la tía está sola, pero ella le dice que ahí vive todavía que en la casa esta donde todo pasa siempre, ahora se fue a vivir un pintor que a ellos les alquilaba una vicaría en el pasado. Y pues prácticamente es igual, no sé realmente, parece como que la casa, no sé si ellos son así, o la casa o la blasfemia que están haciendo los cambia, porque todos actúan igual. De hecho, la tía le cuenta lo que pasó con el otro, y el otro también tenía miedo a la oscuridad. Un día se apagaron todas las luces, sale corriendo, y cuando lo encuentran nos dicen otra vez que es un saco de huesos. Yo realmente en este caso no sé, ¿tú qué opinas de si la casa los cambiaba o ellos buscaban la casa a propósito? No sé. Es que creo que al principio, o sea, el primero sí es el que, pues el que hace como la profanación, pues. Luego los otros, pues simplemente era como que querían estar solos. A mí me pareció eso. Pero siempre usaban la mesa, lo que había sido el altar, como algo que no era sagrado. Siempre lo seguían profanando. Pues eso es algo que remarca mucho el cuento. Sí, en ese aspecto yo creo que no, más bien como que pues eran atraídos a la casa, no que la casa los cambiaba, pues ya tenían como esa actitud. Pero también creo que, bueno, porque creo que el que mejor se describe es el último, que es el artista. Uh-huh. Pues es que el artista dice que la mesa la estaba usando para poner sus pinturas y cosas para dibujar, uh-huh. Y como que ellos lo hacían a propósito y se regocijaban con usar la mesa del altar para eso te da a entender el cuento. Uh-huh. Pues sí, o sea, tal vez los trastocaba. Sí, y bueno, pues ya siguiendo con la narración, pues nos damos cuenta de que el último habitante de la casa, que ya después el cuento nos va a decir que literal es el último porque la casa se cae ya después a pedazos, pues igual tenía algo, pero fíjate que yo creo que algo también había en la casa, porque de hecho el muchacho, la manera en que describe las pinturas, dice que todas tenían un aire muy fuerte de malignidad. Por uh-huh. ejemplo, pintaba el ocaso y el ocaso parecía un infierno. Pintaba a su gato y el gato parecía una bestia endemoniada. O sea, como que había algo, no sé si dentro de la misma casa o el mismo negocio perambulando pues, no sé, los impregnaba, no sé realmente. Uh-huh. Y pues prácticamente ya el último, que es el que, como más nos dice, nos describe más, que es el pintor, pues va a sufrir una suerte similar, precisamente porque hace exactamente lo mismo que los otros. Le dicen que se vaya, que no esté en esa casa, pero como que algo los tiene ahí y ellos actúan siempre igual. Entonces, pues también lo que los castiga siempre va a estar allí al acecho. Sí, de hecho, bueno, es que luego yo me quedé pensando bueno, porque en el cuento parece como muy maniqueísta, es como de, pues es que los que pecaron van a pagar y ya. Pero no sé, a mí me parece, por ejemplo, que más bien esa cosa estaba ahí, pues, como desde hace mucho tiempo, y quizás la iglesia la había como controlado en su tiempo, la anterior iglesia. Uh-huh. Entonces, no sé, pues, o sea, de hecho, o sea, es muy... Para que sirviera a sus fines, que castigara a los blasfemos. O para nada más controlarla, o sea, nada más para que no fuera a matar, pues, porque... Pues sí, o sea, eso es lo que me parece, pues, porque en realidad nunca te queda claro qué es, pues, o sea, puedes tomar esa de esta. A mí me pareció en esta otra lectura que hice que podía ser
también un ser que existía ahí desde hace mucho tiempo, porque aparte, luego como te lo describe, porque el protagonista es el único que lo ve, y porque, por ejemplo, ¿por qué no se muere el criado también? O sea, son cosas así sí, que te dejan pensando. atacaba como al dueño de la casa. Ajá, y pues sí, o sea, no sé, me quedé pensando en eso, pues, o sea, ¿qué tal que si era algo así como, como un elemental? Porque también me parece que en otro cuento, en el de Ningún pájaro canta, también es como similar, ¿no? Es algo como una especie de gusano, babosa. Sí, y de hecho es una imagen recurrente. También Ajá. tiene otro cuento que se llama Oruga, donde un hombre ve en la noche cientos de orugas que van al cuarto de otro hombre, pero resulta que cuando se veía eso era porque esa persona iba a morir, por ejemplo, de un cáncer, de una enfermedad muy terrible. En este caso más bien, pues sí, o sea, es como la pestilencia, pero es la pestilencia de algo que es lo opuesto a la luz. De hecho, los ataca precisamente cuando no hay nada de luz. Es la luz que puede pasar por cualquier cosa. En el caso creo que del segundo hubo una tormenta en el mar terrible y apagó todas las luces, pero justo cuando no hay luz, por eso ellos están tan desesperados por la luz. Ellos saben lo que les va a pasar, pero de algún modo se quedan ahí. O sea, podrían irse, podrían ya no usar la mesa, pienso yo, como para esos fines, y no, ellos se quedan ahí como esperando su destino. Y tienes razón, porque el dibujo, lo que se ve ahí en la iglesia, es a ese ser en el cementerio, y está el vicario que está ahí dibujado, no lo está dejando salir. Entonces sí puede ser probablemente que la iglesia ya lo conociera y lo contuviera, pero pues cuando la iglesia se derrumbó, hicieron otra, ya se perdió ese como conocimiento, y el ser, pues al momento en que pues se cometía esta blasfemia, no sé, atacaba. Sí, y bueno, es que sí, igual, o sea, porque parecía que esa era como su zona de poder, de alguna manera, y perdón, se me fue la otra idea que tenía. Bueno, pues ya les dijimos que también es como una imagen común dentro de la narrativa de Benson. Sí, también... de hecho la describe muy bien. Ajá. Porque por eso se va el protagonista de la historia. Dice que le encantaría seguir viviendo ahí, que le gustaba mucho, que él de hecho quería ir ya a vivir ahí porque le había ido bien en la vida, ya tenía ahorros, inversiones, pero el hecho de haber visto eso a la cara tal cual, pues lo hace irse. Y bueno, si les gusta, por ejemplo, Inglaterra, cómo son los pueblitos, cómo vive la gente, es muy interesante el cuento porque es curioso cómo te cuenta que por lo aislado del pueblo, así de aislada es la gente. No habla mucho de las cosas, cada uno puede vivir, incluso la tía le dice, ven a vivir conmigo, pero si yo te estorbo, pues yo me voy, si tú me estorbas, tú te vas. Dice, podemos vivir solos cada uno como vive la mayoría de la gente aquí. Como que ese aislamiento geográfico provocó también el aislamiento en las personas, y de alguna manera a lo mejor este ser también por eso podía existir ahí. Sí, de hecho, bueno, es que por eso lo relaciono también con un elemental, porque también la forma en la que te lo describes es muy extraño, porque te dice que él la ve al final por el hecho de, o sea, estaba en oscuro, pero que esa cosa como que tenía una resplandecía, algo así te lo describe. Y luego como te lo describe, que él sabía que había algo como material, pero que no lo podía tomar. Sí, porque de hecho él lo trata de detener y dice que solo siente el lodo, limo en sus manos. Realmente no hay algo material, pero no es algo como lo material que nosotros conocemos. Ajá. Es otro tipo de materialismo. Es un cuento muy interesante, no es muy largo, está cortito, entonces pues da para muchas ideas, preguntas. Y es el típico cuento, si no de fantasmas, porque no es un cuento de fantasmas, pero sí de seres extraños, que pues está muy muy bien llevado. Créanme, ya para que Lovecraft lo haya mencionado en el horror sobrenatural en la literatura, es porque es muy buen cuento. Y ahora vamos con otro que es menos conocido, de hecho, como Mar dice, hasta hace poco lo tradujeron. Es El hombre que fue demasiado lejos. Y Lovecraft sí lo menciona, pero lo menciona poquitito, nada más de pasar. Nada más dice que crea una gran atmósfera en ese cuento.
Creo que le pudo haber dedicado un poquito más de tiempo, pero pues pobre de mi loco, siempre quiero demasiado de él. Aquí, ¿por qué? Porque entre las cosas que le llamaban la atención a Benson está la cuestión de la naturaleza, si venimos de algún otro lugar, cuál fue nuestra evolución, si hay algo que todavía no evoluciona. Por ejemplo, el Cuerno del Horror es un muy buen caso de alguien que descubre pues lo que sería el Yeti, pero sería más bien una familia de Yetis que quedaron como una comunidad, como una comunidad, y que ellos ya no se desarrollaron, quién sabe, ni siquiera neandertales, como que te menciona que es algo muchísimo más anterior, y de algún modo quedaron pues ahí a la deriva, y por extraño que parezca nadie los descubrió. Ahora, en El hombre que fue demasiado lejos, para no irme del tema, nos habla de esta obsesión con la naturaleza, pero desde el punto de vista, creo yo, de Algernon Blackwood y de Arthur Machen. ¿Por qué? Porque es esta naturaleza que no es la naturaleza que de repente ahora, y con el New Age y con estas prácticas de todos somos uno con el universo, y ve, abraza un árbol porque tu alma y no sé qué, nada de eso, nada de eso. Aquí es la naturaleza tal cual, con su poder, con su terrible fuerza, con su falta de compasión, con su falta de bondad, de maldad, de nada. Es simplemente una fuerza, un torrente que te aplasta si estás en su camino. Creo yo que por eso está muy emparentado. Yo supongo que leyó a Blackwood, y pues es más que obvio que leyó a Machen, porque habla incluso de la gente pequeña. Sí, pero como que también era un tópico en todos los autores de finales del siglo XIX. Bueno, sí, porque pero también lo menciona Amias Norcott, también tiene un cuento así. Sí, tiene varios creo que Blackwood y Machen son como el epítome. Sí, como el epítome, pienso yo. Sí, entonces, ¿de qué trata esta historia? Nos habla de un hombre llamado Darcy que ha estado enfermo en Londres, y que le dice a un amigo que si pudiera recuperarse con él al campo, cosa que hacían muy comúnmente. Como el campo inglés es muy bello, la verdad, pues tan solo alejarse, yo creo, de las fábricas y el smog y todo, pues los ayudaba mucho a recuperarse. Y él va con un amigo llamado Frank a un pueblito. Ay, bueno, nos describen la cosa más encantadora del mundo. Es un pueblito pequeñito, lleno de bosques, con ríos, arroyos, muchísimas flores, porque él llega precisamente entre primavera, termina la primavera, va a empezar el verano, y bueno, nos cuentan una cosa tan bonita, tan coqueta que es este pueblo. Y él va a ver a su amigo se llama Frank, y este amigo vive un poquito separado del pueblo, que el pueblo han de haber sido 5 o 6 casitas y la iglesia y demás, pero un poquito separado del pueblo, porque da justo al río que cruza ahí el bosque cerca del pueblo. Y cuando lo ve, se queda impactado, porque este chico, o más bien este hombre, es de su edad, y ambos tienen entre 35 a 40 años, y cuando lo ve, para él es un impacto, porque Frank se ve como si fuera un muchachito de 20 años, y él queda impactado. Además, recuerden que en el pasado la gente se veía más grande, entonces pues ya tener entre 37, 40, pues era como tener ahora 50 y tantos, casi 60, y pues imagínense ver a alguien jovencito, así casi un adolescente, y le empieza a preguntar que cómo llegó a ese nivel. Y Frank le cuenta que él huyó pues para encontrar como la felicidad, pero él te da varias ideas de lo que es la felicidad, cómo se puede lograr y todo, y él piensa que la manera de lograrlo es a través de la naturaleza, pero llegando a ser como una comunión total con la naturaleza, huyendo de lo feo, de lo enojoso, de lo fastidioso, del dolor, pura alegría, felicidad, y eso como que se refleja
él se ve joven, de hecho parece como que tiene un poder sobre la naturaleza, su casa está no plagada, rebosa de flores, de hecho parece como que hay un toque en él que hace que como que sí llegó como una comunión fuerte con la naturaleza, porque hay algo en él, en su casa, que revienta de vegetación, de belleza, y de hecho también puede casi, digamos, hablar con los animales se le acercan mansamente, pero él quiere más, él quiere llegar a conocer al gran dios Pan, con todo lo que eso conlleva, ser uno con la naturaleza, ser inmortal, quiere llegar más allá. Por eso se llama el hombre que llegó demasiado lejos. Así es, y bueno, de hecho una de las cosas que luego no se notan luego, porque bueno, también Benson poseía una buena prosa. ¿Cómo te describe la naturaleza? O sea, no llega al nivel de, por ejemplo, Dunsany, pero está muy cercano, o sea, es muy poético, es la idea que quiero dar a entender. Entonces, como decía Gaby, te da esta idealización de la naturaleza, y de hecho el cuento va entre esos conflictos, esos nudos de tú crees que solo es felicidad la naturaleza, pero no, también hay como ese sufrimiento, que de hecho hay una comparación en algún momento que dice que lo quiere separar del sufrimiento, que obviamente si uno es cristiano católico pues sabe que mucho de la tradición cristiana tiene que ver con el sufrimiento. Ajá. Sí, de hecho el amigo le dice eso, le dice entonces tus principios no son cristianos, porque pues la resignación, el sufrimiento, la compasión a los que sufren, pues son parte o deberían ser parte de la teoría cristiana, o fue esa la teoría cristiana que después pues se ha desvirtuado, pero en parte sigue siendo eso, o sea, es como, oye, a alguien le pasó algo, pues trata de ayudarlo, o alguien está sufriendo, procúrale consuelo, y él dice no, la parte alegre de la vida, la risa. De hecho a mí de repente me parecía, bueno, todas estas ideas, hasta el amigo le dice que son muy paganas, y él dice que sí, que lo acepta, pero que él no adora a nadie, ni hace ritos, ni nada, simplemente acepta como esta belleza de la naturaleza. Y hay un momento donde dice que donde él pasaba era como un resplandor. De hecho sale una anciana y lo ve y le dice, es que eres la luz del sol. A mí me recordó a Apolo, por esa, como lo que decían de Apolo, que era como el sol, lo iluminaba todo y te hacía sentir lleno de vida, de felicidad. Y de hecho hay un momento en que ve un niño que se cae y el amigo así como de, oye, ¿no lo vas a ayudar? Y no, él huye y dice, no, es que el dolor, el llanto, esas cosas, no. Y hay un momento en que entre las muchas pláticas que tienen, el amigo que llega y él le dice, oye, pero tú nada más estás viendo que pues está esta parte bella, llena de vida, de color, y la juventud pues como tal. Dice, pero en la naturaleza hay mucho sufrimiento, los animales se comen unos a otros, tienen que estar así como al acecho, esconderse, realmente no es así como pura vida, dulzura, ni mucho menos. O sea, hay algo también ahí fuertísimo que causa dolor, pena, sufrimiento, o sea, es como todo un ciclo, y él dice, sí, está bien, lo acepto. Y para esto, y lo más interesante del cuento, aparte de todo esto que les contamos, es que llega un momento en que él dice que empieza a oír como una flautas que suenan en el bosque, y primero piensa que son como unos carrizos, y es bien bonito porque te va dando ideas de que la misma naturaleza toca esa música, que es la música perteneciente a ella, pero al mismo tiempo te deja caer que en realidad es que el dios Pan se está acercando. Y como él se le representaba como un sátiro de los bosques, siempre tocando una flauta, porque también era el dios de los rebaños, él siente que quiere tener como un encuentro con él, y él está más que ansioso. Así es, y pues de hecho la conclusión de la historia tiene que ver con esta parte de esa comunión con lo divino, que aquí creo que es muy interesante, porque cuando se le sugiere esta parte de que pues también va a haber como este horror cuando encuentra Pan, lo acepta pues, y pues lo que ocurre al final es que es esto pues, pero bueno, es un tema que ya hemos hablado también, o lo hemos mencionado un poco en programas anteriores, esta cuestión de
o sea, a final de cuentas enfrentarte a la divinidad es algo que te va a sobrepasar como ser humano. Entonces, por eso, por ejemplo, me acuerdo que dicen que para cuando los papas los entierran les cubren el rostro, o también creo que en el ¿cómo se llama? Hay una historia en el con los musulmanes que habla de que Dios tiene, no sé, como 7000 velos o 1000 velos que lo cubren, que ni los ángeles lo pueden ver directamente, y eso creo que también el ángel Gabriel en algún momento, no me acuerdo en qué parte, menciona que si él, en la Biblia, pero no me recuerdo en qué parte, dice que si él viera directamente a Dios, lo fulminaría, es que, ¿cuál será la palabra? Es que dice que literalmente lo sobrepasaría, o sea, dice, ni yo lo puedo ver directamente a Dios. Y entonces este hombre pues es lo que quiere. Ahora, la cuestión es, ustedes no sé si sepan, pero el dios Pan se representaba como mitad un macho cabrío y la otra mitad un hombre, y tenía siempre como unos cuernos y sus pezuñas y demás, sí. Pues que de hecho de ahí es de donde se toma la figura del diablo. Ajá, sí, como un macho cabrío. Y pues este hombre de hecho pues lo sabe y lo está esperando, y todo llega a su final pues en un clímax donde hay una tormenta tremenda que como que presagia que algo va a suceder, y pues la manera en que lo termina, maravillosa, unas cuantas palabras y ya te dicen todo lo que pasó ahí. Así es, y luego ya pues la conclusión de qué es lo que ocurre al final, pues te da a entender que sí, que la naturaleza sí es como toda esta fuerza, pero que puede ser terrible y a la vez benigna, pero en realidad es un todo que te va a sobrepasar, porque a final de cuentas los humanos somos seres limitados, y pues en realidad luchar contra esa divinidad pues, se termina sobrepasando. Exactamente, por eso se llama el hombre que fue demasiado lejos. De hecho, si él se hubiera quedado con esta parte que le encantaba, que era la alegría, la belleza, el color, pues a lo mejor hubiera sido feliz, porque estaba muy en comunión con la naturaleza, era una cosa muy hermosa, como los árboles, las flores reaccionaban ante él, esta belleza que él tenía por la juventud, esta chispa, todo, pues como que era muy hermoso, pero él quería más, y eso, lo que quería, que era conocer al dios Pan, la divinidad como tal, pues obviamente pues lo tenía que sobrepasar completamente. Y el dios Pan acude porque pues él constantemente está atrás de él, lo llama, y pues ahora sí que como dijo Algernon Blackwood, o sea, amo la naturaleza y por eso le tengo miedo, porque no sé, o sea, creo yo no se puede ir por la vida creyendo que todo es belleza, felicidad, y que ahí están los cosmos para alinearnos, y no, o sea, no somos tan importantes, creo yo. Así es, y de hecho, o sea, esto también es que es una idea que también está en el catolicismo y en el cristianismo, o sea, de lo terrible que pueden ser los dioses y lo benéfico que pueden ser los dioses, porque en realidad se ha olvidado un poco esto, pero de todos modos se puede hacer esta comparativa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y pues es que eso es a final de cuentas eso es como una parte de la divinidad. O sea, es difícil definir lo que es la divinidad, porque tendrías que encontrar características que fueran iguales para todos. Sí, de hecho en el Arca de la Alianza solamente podían entrar ciertas personas con ciertos ritos, y quien osaba entrar y no seguir estos ritos o no a la persona adecuada, lo desintegraba el Arca de la Alianza. Hay una parte donde lo mencionan, un hijo creo que de un sacerdote entra y, o sea, cae destrozado por la divinidad. Y acá, bueno, lo interesante que yo le encuentro al cuento es que es esta parte pagana de ver la naturaleza como este ser
pues ya no tan no tan abocado a estos ritos del judeocristianismo, sino más bien como esta parte pagana que representa el dios Pan. Y bueno, ya les hemos hablado del gran dios Pan de Arthur Machen. Las consecuencias son terribles. Así es, pues siempre es así. Y pues no creo que quede algo más por agregar, o creo que no, nada más la recomendación. Igual pues contamos bastante, pero de todas maneras la lectura de cada quien, esa nadie la puede hacer. Cada quien encuentra cosas diferentes, detalles. Puede ser que a lo mejor un detalle a nosotros se nos fue y ustedes lo encuentren. Es un gran autor Benson. De hecho pueden encontrar varias de sus compilaciones. La habitación de la torre es una de ellas. ¿Y el otro, cómo se llama el otro libro? El santuario y otros relatos. Ajá, ahí viene, por ejemplo, esta parte de ver también la divinidad, pero desde otro punto de vista, que es el satanismo. Entonces, pues, hay cuentos de fantasmas, cuentos de seres extraños o elementales, estos cuentos sobre la naturaleza, de premoniciones. Es un autor bien variado y pensamos, si les gusta Mary James, les va a encantar F. Benson. Así es, entonces pues léanlos, o sea, lean estas antologías que hay también, o si ya han leído a Benson, díganos qué les parece Benson, pues los leemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.